Buenas tardes para los que nos seguís desde España y Portugal y buenos días para los que lo hacéis desde América Latina. Bienvenidos todos a este nuevo webinar donde hoy conoceremos el control continuo sin contacto de alivios y vertidos en colectores y redes de saneamiento. Lo haremos de la mano de Pablo Pérez, CEO de la empresa Aquacor, que nos hablará de esta tecnología para monitorizar la calidad del agua en cualquier punto de alivio, colector o nodo de la red de saneamiento. Dicha tecnología consiste en una cámara multiespectral, inteligente, que se coloca a 2 metros del agua. No requiere contacto con el agua, combina espectroscopia con inteligencia artificial y permite una media continua 24 horas los 7 días de la semana, con frecuencia minutal, en formato alerta temprana como herramienta de apoyo a la toma de decisiones para desencadenar medidas correctoras o preventivas. La presentación de Pablo durará en torno a unos 40 minutos aproximadamente y a su finalización abriremos una ronda de preguntas para resolver vuestras dudas en directo. Recordad que la ponencia de hoy la tenéis en la pestaña de App en Compartir Medio y mi compañera Tina estará coordinando el chat para todo lo que necesitéis. Y sin más, doy paso a Pablo Pérez, CEO de Aquacor. Pablo, buenas tardes, muchas gracias y un placer tenerte de nuevo con nosotros. Adelante. Buenas tardes, José Miguel. Buenas tardes a todos los que estáis participando de este webinar. José Miguel, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los participantes. Voy a contaros la tecnología que estamos desarrollando y cómo la tecnología que estamos desarrollando se puede aplicar en todo lo relacionado tanto con la parte de la red de saneamiento y los distintos nodos y colectores de la misma, como los procesos o los nodos de alivio de las redes de saneamiento. La presentación va a estar estructurada en una introducción, en explicar cómo funciona nuestra tecnología, en poner varios ejemplos de casos reales en los que ya estamos implantados y en plantear una prueba que es en el formato en el que nos encontramos. En último lugar, habrá espacio, como decía José Miguel, para las dudas. A modo introductorio, tuvimos un webinar aproximadamente hace un año, también aquí en Aguas Residuales. Aquacorp es una startup, una pequeña empresa tecnológica en la cual estamos desarrollando una tecnología que permite monitorizar la calidad del agua sin contacto. O sea, lo que permite nuestra tecnología es, utilizando datos ópticos e imágenes externas del agua, permite estimar variables que tienen que ver con el nivel de calidad de ese agua. En este caso concreto os voy a contar y detallar implantaciones que tienen que ver con la red de saneamiento, los colectores o nodos de la red de saneamiento y los puntos de alivio, sobre todo por todo lo que tiene que ver con la directiva y con el Real Decreto que de alguna manera exige ese control continuo. Nuestra tecnología, además de ser sin contacto, basada en datos ópticos e imágenes externas del agua, repito, sin contacto, permite un control continuo en tiempo real y de manera remota de cualquier punto de agua visible que se encuentre en cualquier proceso o punto del ciclo integral del agua, desde los procesos de captación hasta el depósito o reutilización del depurado, en cualquier punto en el que haya unos centímetros cuadrados o unos metros cuadrados de agua visible, se puede utilizar nuestra tecnología. En este caso, en el caso concreto de este webinar, vamos a referirnos a redes de saneamiento, a la aplicación en redes de saneamiento, colectores y alivios, pero se podría aplicar en cualquier punto de cualquier proceso del ciclo integral. Como decía, permite un control continuo en tiempo real y de manera remota. Y debe ser entendida como esa medida continua como una alerta temprana, con frecuencia minutal, pero como una alerta temprana para el apoyo a la toma de decisiones correctivas o preventivas sobre ese punto de control en el cual vamos a monitorizar la calidad del agua en base a la estimación de distintas variables y de distintos parámetros físico-químicos de la misma. No estamos certificados, no vamos a estar certificados, no queremos estar certificados, no buscamos una medida certificada, buscamos una medida continua y en formato alerta temprana, repito, para el apoyo a la toma de decisiones, y es muy importante entender a modo introductorio que ni estamos ni vamos
a estar certificados en ningún momento, porque no es lo que buscamos. Buscamos una medida continua, alerta temprana y como apoyo a la toma de decisiones. Por poner un ejemplo visual a lo que nos referimos tanto en colectores como en redes de saneamiento, nos referimos a aguas que van por la red de saneamiento o que se encuentran en colectores o en nodos o en puntos de alivios, como puede ser el de la izquierda, que es una de las implantaciones en las que estamos, y lo que es necesario implantar en ese punto es nuestro equipo óptico, nuestra cámara multiespectral inteligente, como introducía José Miguel, con lo cual tiene que ser, como decía, un agua visible y tiene que tener la posibilidad de realizar esta instalación. Es una cámara multiespectral que tiene unas dimensiones similares a las de una mini tablet, para que os hagáis una idea. Esta medida continua va a permitir, obviamente, controlar y monitorizar la calidad del agua que pasa por ese punto de control, optimizando los costes, ya que no tiene ningún tipo de contacto con el agua, y sobre todo minimizando todas las tareas de mantenimiento y operación. Como bien sabéis, mucho mejor que yo, colectores, redes de saneamiento y alivios tienen aguas brutas con cargas importantes, y cualquier elemento que entre en contacto con ese agua requiere de un mantenimiento y operación constantes. En nuestro caso, el no tocar el agua minimiza al máximo tanto los costes como las tareas. ¿Qué ayuda a garantizar? El cumplimiento normativo. Y garantizar el cumplimiento normativo equivale a reducir al máximo cualquier tipo de riesgo ambiental que se pudiese producir en esos puntos. Repito, son puntos dentro de las redes de saneamiento y dentro de nodos, colectores o alivios que, como el que os enseñaba antes, esta es otra implantación, el agua es un agua bruta y el punto es un punto con ciertas estrecheces. O sea, estamos hablando de disponer de unos centímetros cuadrados o de 1 metro cuadrado, ¿vale? Que es a lo que nos enfrentamos mayoritariamente en muchos de los puntos de control de esta tipología: redes de saneamiento, nodos, colectores, alivios. Desde un punto de vista de nuestras estimaciones, para poder disponer de los datos que devuelve nuestra tecnología, tenemos ahora mismo implantados en los distintos pilotos que tenemos en marcha 2 canales. Una herramienta web mediante la cual el usuario, con su usuario y su contraseña, se loga y se hace login y tiene acceso a un dashboard, a una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, donde ve el punto de control, ve el agua de ese punto de control, ve las estimaciones, puede graficar todas las series históricas de todas las variables que se estimen en ese punto, y tiene también servicios para generar informes o para programar alertas en función de los distintos niveles que se pueden producir en cada una de las variables que esté en ese punto. O sea, hemos desarrollado para entregar nuestros datos una herramienta web en la cual el usuario se loga y tiene acceso a todos esos servicios, y adicionalmente estamos también enviando con la misma frecuencia minutal y en tiempo real los datos a través de sistemas, a través de interfaz de comunicaciones abiertos, con APIs totalmente abiertas, como son XML, HTTPS o FTP, términos más tecnológicos que permiten intercambiar de manera segura nuestros datos con los sistemas informáticos del cliente, con vuestros sistemas informáticos, sean informáticos que han sido desarrollados a medida o sean sistemas informáticos de los comerciales, como puede ser SCADA. O sea, nuestra tecnología facilita el intercambio de datos mediante 2 canales: el canal web con usuario y contraseña, accediendo a una web que tiene todos estos servicios de seguimiento, informes, alertas y demás, y a través de canales APIs, interfaces de comunicaciones con los sistemas del usuario, de las totalmente abiertas en el mercado. El aspecto de nuestro canal web es, como podéis ver, similar al de cualquier herramienta de monitorización de parámetros y variables relacionadas con la calidad del agua, donde se puede hacer, como os decía, el seguimiento, el control, la graficación de los históricos, además de la definición de alertas y la generación de informes.
Nuestra tecnología ha sido validada por la Dirección General del Agua en 8 puntos de la cuenca hidrográfica del Duero y hemos sido la primera y única startup española que ha finalizado, ejecutado y liderado satisfactoria y exitosamente una compra pública innovadora, una compra pública precomercial financiada con fondos CDTI y FEDER. ¿Vale? No, hasta el momento no ha habido ninguna otra startup española que haya logrado liderar y ejecutar satisfactoria y exitosamente esa validación tecnológica por, en este caso, el regulador de mayor nivel español, que es la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición. Repito, otro ejemplo, este es el ejemplo de lo que se puede ver en un colector y de el agua al que nos estamos refiriendo, la superficie de agua visible a la que nos estamos refiriendo a la hora de poder realizar estimaciones. Aquí, como veis, es un colector en el cual hay un punto de bombeo donde se lleva el agua, en este caso a una EDAR, y además tiene un retorno que podéis ver también ahí de forma clara. Desde un punto de vista de funcionamiento, nuestra tecnología se basa en una cámara multiespectral inteligente. No requiere contacto con el agua y combina la espectroscopía y la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que significa esto? Que nuestro equipo tiene unas capacidades computacionales que le permiten ejecutar inteligencia artificial en cada uno de los nodos de monitorización. Por utilizar tecnológicamente una similitud, nuestro equipo multiespectral inteligente sería, desde un punto de vista tecnológico, similar al equipo que llevan los coches para la conducción autónoma que se basa también en imágenes. Es una tecnología también, utilizando otra similitud, muy similar a la tecnología que se utiliza en los aeropuertos para la identificación de delincuentes, basada en la visión por computador y en el reconocimiento facial. Trabajamos aproximadamente con 150 descriptores ópticos del agua, descriptores ópticos del agua que van desde los 380 nanómetros hasta los 980 nanómetros del espectro electromagnético. Trabajamos con imágenes ultravioletas, infrarrojas y visibles y trabajamos con varios espacios de color, el HSV, el LAB y el RGB, y con todos estos 150 datos ópticos externos del agua construimos un sistema basado en la inteligencia artificial que se entrena y simula la inteligencia de un humano, en este caso a la hora de estimar variables que tienen que ver con la calidad del agua. Como os digo, es un equipo óptico, una cámara multiespectral inteligente, lo que es necesario que coloquemos en cada uno de los puntos de control. Esta es una imagen del equipo de forma más clara o más detallada, que, como os digo, desde un punto de vista de tamaño es similar a una mini tablet, es de 10 por 10 centímetros de ancho y de alto, con un peso que no supera los 200 gramos, que se puede colocar en cualquier barandilla, en cualquier Tramex o en cualquier soporte anexo a una pared de hormigón. Y este es el equipo que, como os digo, permite obtener en tiempo real y con esa frecuencia minutal todos esos datos ópticos que permiten realizar estimaciones precisas en cada uno de los puntos de control. Desde el punto de vista de casos reales, ahora mismo tenemos entre 50 y 100 implantaciones en curso. Nos encontramos en una situación precomercial. Como os digo, llevamos desarrollando nuestra tecnología aproximadamente 5 años. No tenemos la madurez ni la trayectoria que pueden tener cualquiera de los fabricantes comerciales de sensórica, de cualquiera de las marcas que conocéis. Somos una tecnología incipiente, una tecnología, en este caso, de última generación, porque no necesita contacto con el agua, porque utiliza la inteligencia artificial y la espectroscopía. Tenemos ahora mismo en curso entre 50 y 100 implantaciones, que, como os digo, es imprescindible tener en cuenta que, como tecnología disruptiva que somos, nos encontramos en una situación precomercial y nuestro TRL, para los que hayáis oído o hayáis trabajado con este término, nuestro nivel de madurez ahora mismo se encuentra entre el nivel 7 y 8, de 10 niveles, siendo el décimo cualquier tecnología que se encuentra en mercado, ¿vale?
Estas implantaciones que tenemos ahora mismo en curso son implantaciones que permiten caracterizar de forma precisa distintas matrices de agua y, adicionalmente, permiten cuantificar dentro de estas matrices de agua, sobre todo en puntos de red de saneamiento y nodos, colectores o alivios, permiten cuantificar vertidos inesperados, alivios pluviales y permiten estimar dentro de estas matrices de agua y dentro de estos eventos como pueden ser vertidos o alivios, el nivel o la cantidad de ese alivio, de ese vertido, el color, las grasas y los aceites, espumas, sólidos en suspensión y turbidez, conductividad eléctrica, demanda química de oxígeno o nitrógeno total. Tenemos otros parámetros, pero estos son los más significativos dentro de las implantaciones o los más generalizados dentro de las implantaciones que tenemos ahora en curso. Os preguntaréis cuál es el equilibrio entre las implantaciones relacionadas con las redes de saneamiento, con los alivios o con los nodos o colectores de las redes de saneamiento. Ahora mismo tenemos 4 o 5 implantaciones dentro de estos entornos más cerrados y el resto de implantaciones tienen que ver con otros puntos del ciclo integral del agua, puntos que, como os digo, van desde captación. Tenemos alguna implantación en aljibe, alguna implantación en embalse, alguna implantación en tanque de distribución de potable. Como os digo, en nodos, colectores, alivios, tenemos 4 o 5 implantaciones. Tenemos implantaciones también dentro de las EDARs, implantaciones en el canal y en el pozo de entrada, en sistemas de homogenización, en sistemas de aireación y DAF, en decantadores, en clarificadores, en salidas y en efluentes, ¿vale? También tenemos 10 implantaciones en cauce. Medimos también la calidad del agua, las matrices de agua y la calidad en base a estos parámetros en puntos abiertos del cauce. Este es uno de los ejemplos que tenemos en colectores, donde es una red, un colector al que le llegan 3 vías, al que le llega agua sucia por 3 vías y en función de por la vía que sea, suceden unas cosas u otras. Este es otro ejemplo de los que tenemos ahora en la implantación, que es un caso real de un tanque de tormentas que, como veis, también tiene 2 vías de entrada a ese tanque de tormentas y tanque de tormentas en el que estimamos esas matrices de agua y cuantificadas según esos parámetros de sólidos, conductividad y demanda química de oxígeno. Esta es otra implantación de un alivio en una entrada de una EDAR que, en función de la cantidad de agua pluvial que venga, alivia al medio natural. Como podéis ver, el alivio es el punto que está en la conducción que está en el extremo posterior de la cámara, y en la parte izquierda es la entrada corriente de la EDAR, que va a un sistema de colección que tiene un bombeo hacia esa EDAR, y es otra de las implantaciones. Esta es otra de las implantaciones que tenemos en estos puntos de alivio, implantación que tiene que ver pues algo similar al anterior, con un alivio y una entrada de una EDAR a un pozo de bombeo. Esta es la implantación más angosta que tenemos, es un colector mínimo que, como os podéis imaginar, tiene menos de 1 metro de ancho y el propio canal, y ahí estamos estimando grasas y aceites, porque además de vertidos inesperados, es una implantación que es un colector, un canal de entrada de una parte de la red en la cual hay ciertos problemas relacionados con hidrocarburos, porque esa parte de la red tiene varias empresas que de forma inesperada en algún momento hacen ese tipo de vertido. Este es otro caso real de alivio en el cual ya estamos fuera de la red de saneamiento, fuera de los nodos, y en este caso hemos implantado en la parte exterior, o sea, a la intemperie, cuando ya el alivio va al cauce, al medio natural, y también estamos caracterizando las distintas matrices de agua y cuantificando qué es lo que sucede con ese agua en función de esas variables o parámetros físico-químicos que os decía, de color, sólidos en suspensión, turbidez, conductividad, demanda química de oxígeno. En este caso no estamos cuantificando el nitrógeno total.
Este es otro canal de entrada que, como veis en la parte izquierda, en esa parte verde, en ese muro verde izquierda es el alivio, y ahí también estamos cuantificando, caracterizando las matrices de agua y cuantificando cuál es la calidad del agua que va al alivio, así como la que entra en la propia planta de depuración. En este caso también tienen problemas relacionados con los hidrocarburos, las grasas y las aceites. Desde un punto de vista de implantación, nuestra implantación se divide en varias fases necesarias para poder realizar la implantación. La primera de todas empieza con la instalación. Una vez hemos visitado el punto de control susceptible a monitorizar, lo que hacemos es una visita de rigor para garantizar que nuestra tecnología es viable su implantación en ese punto. Conocemos los aspectos contextuales más físicos del punto y además analizamos cuáles son las variables de interés a estimar dentro de ese punto. En ese sentido, nos hemos encontrado con alguno de los puntos que no ha sido viable implantar, sobre todo cuando no teníamos todavía la tecnología 100% preparada para implantar en entornos agresivos con condensaciones altas de sulfúricos y sulfídricos, como suelen ser las redes de saneamiento. Remarco e insisto, nuestra tecnología es sin contacto y no va sumergida en el agua, no toca el agua. Por tanto, en puntos en los cuales exista algún tipo de riesgo de inundación del punto, de que el punto se acolmate o colapse la tubería o el canal, nuestra tecnología no sería implantable, y ese es otro de los motivos por los que hemos tenido que descartar alguna implantación. Una vez superamos esa fase inicial, que es en torno a un par de días o una semana, donde analizamos la viabilidad o no de implantar nuestra tecnología, la siguiente fase consiste en la instalación, que se realiza en menos de una semana, y es donde instalamos nuestro equipo en el propio punto de control. Es una instalación totalmente física y, como os digo, desde un punto de vista de soporte, es un equipo de 10x10 con distintos iluminantes en función de las matrices de agua y de las variables a estimar. Después de la instalación realizamos un periodo de calibración que, dependiendo del punto de control y de las variables que vayamos a estimar en ese punto de control, oscila entre 4 y 6 semanas, y es una fase de calibración en la cual hacemos un muestreo óptico, obteniendo con esa frecuencia segundal minutal datos ópticos en gran cantidad, y referenciando estos datos ópticos contra muestras de laboratorio. Durante esa calibración se toman muestras de laboratorio y valores de referencia para las distintas variables y parámetros físico-químicos que se quiera estimar. O sea, obtenemos en paralelo los datos ópticos con nuestro equipo y muestras que se llevan a un laboratorio, en este caso sí certificado, para analizar las variables y los parámetros físico-químicos que sean de interés y tener unas referencias precisas en base al análisis de esas variables y de esas muestras en laboratorio. En esta fase de calibración es donde hacemos la configuración de espectroscopía de inteligencia artificial. Una vez finalizamos la calibración, durante una semana hacemos aproximadamente un control de calidad para ver que la precisión de las medidas y la precisión de nuestras estimaciones está dentro de los umbrales que establecemos como mínimos para poder superar la fase de control de calidad. Y dicho esto, pasamos, finalizada la calibración y el correspondiente control de calidad, pasamos a producción, y producción es que el usuario utiliza nuestra tecnología durante el periodo de tiempo que se haya dispuesto para la vida de la implantación. En este caso, podemos decir que ya estamos acotando las calibraciones. Nos ha costado durante el último año, pero ya estamos consiguiendo que los periodos de calibración estén por debajo de las 6 semanas, como os digo, en torno a las 4 semanas, y que depende mucho del patrón de comportamiento de esas matrices de agua y de las variables que vamos a medir en esas matrices de agua en función de la carga que tengan dichas matrices de agua. Desde un punto de vista de modelo de negocio, nosotros no vendemos equipamiento, ¿vale? Esto es muy importante también, igual que en la introducción decía que nuestra medida no es certificada ni va a serlo, ni aspiramos a que lo sea. Nosotros es una medida continua, alerta temprana y apoyo a la toma de decisiones. En ese mismo sentido, nosotros no vendemos equipos, no somos como el modelo tradicional. Nosotros lo que vendemos son datos,
y nos encargamos de todo lo que tiene que ver con instalación, calibración y mantenimiento durante el periodo de vida del servicio, durante la duración que se haya contratado. Tiene que ser observado más como un servicio que como un suministro. Repito, no vendemos equipos y tampoco tenemos ninguna intención de venderlos en el futuro. Liberamos al usuario de todo lo que tiene que ver con instalación, calibración, mantenimiento y el posterior inventariado. Y nuestro coste se divide en dos, un coste inicial para instalar y calibrar y un importe mensual variable en función del punto de control, las variables a estimar, en función de una serie de parámetros. Hay un coste variable mensual que son los dos costes que componen nuestro coste de implantación. Como os decía, ahora mismo tenemos aproximadamente tenemos entre 50 y 100 implantaciones. De estas 50 o 100, un 10% están en redes de saneamiento, en alivios, en nodos y en colectores. El resto están todas en cualquier punto de control del ciclo integral del agua, que va desde la captación para potabilización o para desalación, los propios aljibes o los propios nodos principales de captación bruta para potabilización, las entradas de planta de ETAP, los distintos procesos de distribución de agua potable, luego ya nodos, alivios y puntos de control dentro de las redes de saneamiento y, por último, que es donde más implantaciones tenemos ahora mismo, es en todo lo relacionado con los procesos de tratamiento de aguas residuales, desde los pozos de entrada y los canales de entrada a las EDARs, sistemas de homogenización, aireación, sistemas DAF, decantadores tanto primarios como secundarios, clarificadores y sistemas terciarios, los canales de salida, los efluentes y las entregas al medio natural. Desde el punto de vista de parámetros físico-químicos que estimamos desde los más visibles, como pueden ser vertidos inesperados, espumas, grasas y aceites, algas, lodos, parámetros ya más físicos como es el color, los sólidos en suspensión, la turbidez o la materia orgánica en suspensión, la conductividad eléctrica, la demanda química de oxígeno, el nitrógeno total, y también tenemos algún piloto con grasas y aceites y con manganeso y con hierro. Creo que he ido un poco acelerado. No te preocupes porque nos viene fenomenal porque tenemos muchísimas consultas, ¿de acuerdo? Con lo cual, si te parece, Pablo, aquí tienen tus datos de contacto que los acabamos de dejar. Luego tendremos oportunidad de pasarlos de nuevo y si te parece vamos a pasar a las consultas porque realmente hay un montón, así que nos dé tiempo a todo. Bueno, la primera consulta, Pablo, quiero hacértela yo, sería preguntarte qué ha significado para vosotros participar en un proceso de compra pública innovadora, tanto a nivel de ventajas como de inconvenientes. Pues un reto, la respuesta directa es un reto. Nosotros estamos aquí gracias a que existe un formato de compra pública precomercial, gracias a que en este caso el CEDETI, la Dirección General del Agua y la Confederación Hidrográfica del Duero, con fondos CEDETI y FEDER, que los fondos de financiación corresponden tanto al CEDETI como al FEDER, gracias a ellos Aquacorp existe y Aquacorp está aquí ahora mismo gracias a la compra pública innovadora, que sin ella no permitiría que estuviésemos aquí porque no hubiésemos tenido financiación suficiente, en este caso financiación CETI y FEDER, hacia los cuales les tenemos un agradecimiento infinito por financiadores, y a la Dirección General del Agua y a la Confederación Hidrográfica del Duero por usuarios, que han sido los que han validado tecnológicamente nuestra tecnología, valga la redundancia. Desde un punto de vista más operativo técnico, un reto, porque que una startup, que somos la única de momento que ha liderado y ejecutado satisfactoria y exitosamente una compra pública innovadora, sobre todo por connotaciones que tienen que ver con los niveles de facturación y los niveles de expertise tecnológico que se requieren desde el punto de vista de condiciones, de prescripciones dentro del pliego de condiciones técnicas y administrativas, es un reto total.
lideramos esta compra pública innovadora con otros 7 con otros 7 actores subcontratados, entre los cuales estaban 6 actores de carácter I+D técnico. Han colaborado con nosotros subcontratados por nosotros el centro, el antiguo CENTA, que ahora depende de la Junta de Andalucía, INDEA Agua, el Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, como expertos I+D en todo lo que tiene que ver con el agua y que de alguna manera nos han ayudado a optimizar y a desarrollar determinados procesos de nuestra tecnología. Y luego más desde un punto de vista tecnológico hemos subcontratado y han colaborado también en la compra pública innovadora la Universidad Politécnica de Madrid con su centro de robótica, la Universidad Complutense con su centro de óptica y la Universidad de León con el centro de investigación de visión artificial e inteligencia artificial. Un reto total, porque que unos pitufos como nosotros en el 21 liderásemos esa licitación y fuésemos adjudicatarios y ganadores continuamente frente a grandísimas empresas como en aquel caso era Indra o Arkimea o Aqualia, pues, ¿qué queréis que os diga? Un reto total. Podemos decir que es una excelente herramienta, entonces, Pablo. Eso. Bueno, pues vamos a dar paso porque, como te decía, tenemos un montón de consultas. Voy a ir rápido. Begoña Sánchez nos pregunta que si permite cuantificar el fósforo total, el equipo. Pues tenemos un piloto con fósforo, y sí que lo permite cuantificar. A Begoña lo que le puedo decir es que en ese estudio, en ese pequeño análisis de viabilidad que hacemos previo a la implantación, vemos cuál es la variabilidad del fósforo en esa matriz de agua, analizamos cuál es la variabilidad del fósforo en esa matriz de agua. Nuestra tecnología, como os podéis imaginar, y lo repito, es una tecnología que utiliza datos externos datos ópticos externos del agua, y la sensibilidad de nuestra tecnología no permite diferenciar el fósforo entre 0,05 y 0,06. Se va más, la sensibilidad es de un nivel superior en cualquiera de los parámetros que he dicho. Repito, medida continua, alerta temprana y apoyo a la toma de decisiones. Pablo, Sandra Barro nos pregunta también si puede medir metales pesados como arsénico, plomo y cadmio. Pues hemos tenido varios interesados en los metales pesados. No me atrevo a decir al 100% que sí, no me atrevo a decir al 100% que no, porque requeriría de un análisis, como acabo de decir, lo mismo que en el caso del fósforo, un análisis de cuál es el patrón de comportamiento de esa matriz de agua desde el punto de vista de carga de metales pesados y cómo estos metales pesados se manifiestan en la parte exterior de la matriz de agua. Si la carga es una carga totalmente homogénea dentro de la matriz de agua y es una carga variable, el sí es rotundo. Si la carga no es una carga tan homogénea, quiero decir que no va disuelto el metal pesado de forma homogénea en la matriz de agua y, como ya sabemos, el propio valor de los metales pesados hace que pesen más y que puedan ir por la parte profunda del agua, pues ahí me atrevo a decir que no. O sea, la respuesta es una respuesta muy dependiente de la matriz de agua. Gracias, Pablo. Pascual Ferrán, nos pregunta si el rango de parámetros permite tomar mediciones en sistemas de escorrentía pluvial, sistemas separativos. Pues sí, porque estamos ahora mismo en un piloto en el cual, en un piloto I+D, en este caso íbamos en consorcio en un proyecto Interreg, que seguramente muchos de los que estáis sea familiar esta convocatoria I+D europea Interreg Sudor. Hemos ganado, no Aquacorp, el consorcio en sí, Aquacorp iba como un socio más del consorcio y aquí no hay medalla como sí en la compra pública. Estamos midiendo el fósforo y los sólidos en suspensión de la escorrentía de regadío de leguminosas. Y hemos empezado a principio de año, todavía no tenemos los primeros resultados, pero sí se puede utilizar en la medición de escorrentías. Estupendo, Pablo. Juan Luis Díaz nos dice que sí podemos indicar el límite de detección para parámetros y radionucleidos y la incertidumbre de medida estimada o calculada. Si podemos darle alguna indicación. Sobre este tipo de variables no tenemos ninguna experiencia y no te podría dar ningún tipo de referencia en resultados.
Lo que sí te puedo decir es que para los parámetros que he comentado en las implantaciones que tenemos, nuestro umbral, bueno, utilizamos unas metodologías matemático-estadísticas, unas métricas que se llaman MAE, MAPE, SUR bueno, métricas que permiten estimar la precisión. Para superar el umbral del control de calidad, dicho de una manera genérica, nuestras medidas tienen que desviarse menos de un 25%, que es lo que consideran las medidas entre laboratorios, y tenemos que tener un acierto por encima del 85%. O sea, por encima del 85% acertar y desviarnos menos de un 25% en la variable o en el parámetro en cuestión. Pablo, nos pregunta Antonio Beas que qué pasa cuando se produce una inundación en la posición que está el sistema instalado. Que el sistema se va al carajo. No está, ni está preparado, ni está, de momento estamos adaptándolo a soportar, como también seguramente un término técnico, que es atmósferas explosivas. Son atmósferas con cierto riesgo en las cuales puede haber, como decía, condensaciones de sulfúricos y sulfídricos y puede haber explosiones, puede haber corrosiones, y estamos preparándolo para eso. Nunca vamos a preparar nuestro sistema para que tenga una IP que permita hermetismo y estanqueidad y que soporte inundabilidad en el agua. Eso y las medidas certificadas nunca va a suceder en Aquacorp, nunca, y lo digo de forma muy tajante y absoluta. Paz también nos preguntaba si se coloca la cámara en un alivio en tubería, ¿se puede inundar o mojar la cámara o hay que instalarla fuera del tubo? En lo que tiene que ver con tuberías, estamos preparándolo en aquellas tuberías en las que suelen estar, en las que hay algún tipo de riesgo de que vayan siempre a tubería llena, dicho también de una forma muy, muy entendible. Estamos preparándolo para colocarlo con un anillo, en un anillo exterior a la tubería y poder medir ópticamente el agua que circula siempre desde fuera de la tubería. Nuestro equipo está preparado para polvo y salpicaduras, que es una IP65, ¿vale? Está preparado para eso, pero no está preparado para la inundabilidad y no soportaría inundarse, no cumple con las IPs de estanqueidad y hermetismo. También nos pregunta por aquí Antonio que qué parámetros se pueden medir en general. Pues repito, desde un punto de vista de más fáciles, desde el punto de vista visible a más difíciles, vertidos inesperados, grasas y aceites, espumas, lodos y color. Ya entramos en mediciones que tienen una cuantificación física. Color, sólidos, turbidez, conductividad, cuando la conductividad no es asociada a salinidad. Demanda química de oxígeno, nitrógeno total. Como os digo, tenemos alguna implantación con hierro y manganeso y estamos ahí probando los fosfatos. Perfecto. Una pregunta interesante que nos hace Begoña Sánchez. ¿Cada cuánto tiempo se debe calibrar el equipo, Pablo? Pues tenemos un sistema de recalibración continuo, igual que siempre le planteamos al usuario que haga un control de calidad también continuo, con medidas que pueden ser diarias o semanales. Esto lo que quiere decir es que cualquier matriz óptica, cualquier matriz de agua nueva que aparezca una vez calibrado el sistema, daría una alerta como evento nuevo o desconocido en caso de que no la hubiéramos, en el caso de que no la hubiéramos, no nos la hubiéramos encontrado en ninguna de las otras implantaciones, aparecería un evento nuevo desconocido y permitiría una recalibración automática. Esto lo que quiere decir es que esa recalibración pueden suceder dos cosas, que esa matriz, una vez aparecida e identificada como nueva, se repita, con lo cual habría que muestrear para conocer la cuantificación de las variables físico-químicas y, en caso contrario, lo que aparecería sería un evento extraordinario y alertaría al usuario como ese evento nuevo desconocido. Respondiendo, tenemos un sistema de recalibración continuo, transparente para el usuario y que lo único que exige es que en el caso de que no hayamos visto nunca ni en esa implantación ni en ninguna de las otras, porque como os digo, una de las bases principales de nuestra tecnología es la inteligencia artificial, si no lo hemos visto nunca, tendríamos que intentar muestrearlo para poder finalizar esa calibración. Francisco Martínez Pablo nos hace una pregunta muy completa. Nos dice, el sistema usa como entrada una lente, dado que va a trabajar en ambientes difíciles como son colectores, pozos de bombeo, etcétera.
¿Cuál es la resistencia al ambiente, gases húmedos y corrosivos posibles, salpicaduras, etcétera? ¿Dispone de algún tipo de sistema para limpiar estas salpicaduras y esta suciedad, condensaciones y tal? Y en caso de no ser así, ¿genera algún aviso o alarma en caso de que esto ocurriese? Es decir, ¿cómo se comporta el equipo frente a condensaciones, salpicaduras, gases, Empiezo, etcétera? empiezo por el final. Sí dispone de un sistema de alerta cuando la lente se enturbia, por el motivo que sea, se ensucia, y lo único que requeriría sería una toallita o un paño con alcohol isopropílico por la lente, ¿vale? Hacia atrás sí dispone de un sistema de autolimpieza que permite la limpieza y que a la vez evita que esté continuamente expuesto. Es una especie de limpiaparabrisas, dicho de una manera también muy entendible. Y a la primera de las preguntas, estamos trabajando ahora mismo con un laboratorio de Madrid y otro de Cataluña en esos puntos en los cuales el equipo no soportaría esa atmósfera agresiva o esa atmósfera explosiva. Estamos trabajando en el detalle técnico de esos puntos y no te lo podría decir ahora, no me lo sé de memoria. Pablo, una pregunta muy interesante que nos hace Antonio Beas. ¿Es necesario tener suministro de energía en continuo? Pues nuestro sistema está preparado para dos alternativas y así lo hemos diseñado y de momento creemos que es el camino por el que vamos a caminar durante los siguientes meses. Por un lado, si dispone de una conexión a 220 es lo idóneo y en cualquiera de las instalaciones, dentro de las instalaciones, no hay ningún problema. En caso de que no disponga de sistema 220 y esté en una parte de la red de saneamiento, en una parte del ciclo integral del agua donde no hay disponibilidad de suministro eléctrico, lo que recomendamos y lo que estamos implantando es un sistema basado en batería y paneles solares. Dicho lo cual, las dos alternativas que son compatibles, porque hay algún sitio donde las tenemos combinadas, 220, un punto de luz de 220 o un sistema basado en paneles solares. No nos planteamos, y también utilizo un no, quizás no tan rotundo como la certificación o como la sumergibilidad, no nos planteamos que solo trabaje con baterías, no nos lo planteamos a corto plazo porque requeriría de estar continuamente cambiando esas baterías, ya que estamos dando una medición basada en imágenes que hay que comunicar y al ser necesario comunicarlos requeriría de estar cambiando la batería continuamente y de momento no nos lo planteamos. O sea, paneles solares en combinación con baterías o punto de luz 220 o combinación de Pablo, ambos. Víctor Meredi nos dice, muy interesante, al no medir y solamente cuantificar, ¿cómo encaja en lo que realmente pide el reglamento, medición de parámetros, caudales de vertido, etcétera? ¿De qué orden de costes estamos hablando, si se puede decir, aproximadamente? La primera de las preguntas, estamos hablando de un rango, damos una medición dentro de un rango con una probabilidad que, como digo, tiene que estar por encima del 85% de acierto y por debajo del 25% de desviación frente a una medida certificada, y no vamos a estar certificados nunca. En este sentido, lo que repito es, nuestra medida es una medida continua en formato alerta temprana, con lo cual, una vez el usuario analiza cuál es el comportamiento de las medidas que damos y ve dónde se producen las alertas, decide si quiere hacer cualquier tipo de medida correctiva o preventiva, entre las cuales puede ser ir a tomar una muestra para garantizar de una manera certificada los valores certificados de ese agua. Y repito, no vamos a estar certificados nunca. Medida continua, alerta temprana, apoyo a la toma de decisiones. Nos preguntaba también Víctor de qué orden de costes estamos hablando, si se puede decir. Pues lo único que puedo decir en cuanto a orden de costes es que encontrándonos llevamos aproximadamente un año, desde junio del 23, en situación precomercial, haciendo pruebas de pruébame y luego decides. Como digo, no vendemos equipos y no ha habido ninguna prueba que supere un contrato menor. Eso es lo único que puedo decir. En la parte del umbral de abajo depende mucho del punto, de dónde esté el punto de control, de las necesidades de ese punto de control, de si requiere o no de la energía solar, de quién es el responsable de la obtención y el análisis de las medidas certificadas que se utilizan en la calibración. Hay varias variables que condicionan el precio y, como os digo ahora mismo, todo lo que tenemos son pruebas que van entre los 3 y los 9 meses y el umbral de por abajo es vario y variopinto y por arriba no hemos tenido ninguna implantación que pudiera un contrato menor. Perfecto, Pablo. Continuamos. Julio Molinolo nos pregunta que cuáles serían los niveles de precisión aproximados
obtenidos, por ejemplo, para los sólidos en suspensión totales, aceites y grasas y DQO, aproximadamente? Ahora mismo, como os decía antes, nosotros en esa fase o en esa semana de control de calidad, los umbrales que establecemos y que le transmitimos al cliente es que debemos de acertar por encima de un 85% de las veces y debemos de tener una desviación inferior al 25% frente a una medida de referencia. Esos son los dos umbrales. En cualquiera de esas tres variables, es verdad que dentro de ese control de calidad nosotros le transmitimos al usuario cuáles son los resultados que hemos obtenido y es el usuario el que decide si se siente o no a gusto con esos resultados obtenidos y con la medida que le estamos entregando. Perfecto, Pablo. Javier García nos dice, junto a vuestro equipo, ¿es necesario un foco de iluminación continua? Va incluido. Quiero decir, dependiendo de la distancia del agua y del tipo de matriz de agua, incluimos un iluminante artificial y más en todo lo que tiene que ver con redes de saneamiento, colectores y nodos o alivios de las redes de saneamiento porque son entornos cerrados. Incluimos el iluminante que puede ser luz blanca o puede ser ultravioleta e infrarroja, dependiendo de la matriz de agua y de las necesidades que existan en ese punto. Juan Luis Díaz nos dice, ¿el laboratorio certificado que verifica la medida lo contempla el servicio o tras la alerta temprana generada por el sistema es el cliente quien toma la muestra y lo lleva al laboratorio certificado? Es una decisión del cliente. Nosotros lo único que entregamos después de que finalizamos la calibración y el control de calidad, entregamos la medida y es el cliente el que decide qué quiere hacer con esa medida, si quiere qué quiere hacer con esa estimación, si quiere tomar una medida correctiva, como podría ser tomar una muestra y analizarla en un laboratorio certificado de los de trabajo habitual con el usuario, o si decide tomar cualquier otro tipo de medida. Nosotros no somos laboratorios, trabajamos con laboratorios en la fase de calibración, pero ni somos laboratorios ni vamos a serlo y siempre preferimos que las medidas de referencia y que las medidas correctivas y preventivas sean las que el usuario decide, que es el que tiene experiencia y el que gestiona el punto de control o la red en la que estemos monitorizando. Pablo, nos pregunta Marina Díaz que, de acuerdo con lo que decías del Real Decreto, ¿con vuestro sistema también podéis medir el caudal? Pues tenemos ahora mismo una implantación en la cual el nivel sí, ¿vale? Voy a empezar la respuesta por el final. Nuestra tecnología es capaz de medir el nivel y tenemos ahora mismo una implantación que ya está instalando y está en el inicio de la fase de calibración, en la cual vamos a calibrar también con el caudal. Es verdad que en este caso debéis de tener en cuenta que el caudal que se puede estimar a través de imágenes externas, al igual que el resto de medidas, como acabo de decir, es una aproximación y es una medida continua, alerta temprana, apoyo a la toma de decisiones. Para nada tiene que ver con la precisión de un caudalímetro de los más precisos. No, es medida continua, alerta temprana, apoyo a la toma de decisiones en aquellos puntos que son tendientes a infinito, en los cuales no hay ningún tipo de medida continua ahora mismo. Fernando López Ribós nos pregunta, Pablo, que si se ve afectada la medida por la posible generación de ambientes húmedos tipo neblina, sobre todo en las arquetas de alivio de colectores en épocas de gran variación de temperatura interior-exterior. Pues sí se pueden generar interferencias por esa neblina y esas interferencias ahora mismo las estamos corrigiendo de dos maneras. En primer lugar, mediante un mecanismo mecánico, que es este sistema de limpieza, y en segundo lugar, haciendo también una calibración óptica en esos momentos de neblina. Sonia nos pregunta si es factible su implantación en una red extensa de colectores en alta, es decir, en diversos aliviaderos sin conexión eléctrica, funcionando con baterías. De momento lo que recomendamos es en los sitios en los que no se disponga de una conexión a la red eléctrica de 220, colocar un sistema de paneles solares. El sistema de baterías, que sí estamos trabajando en él, pero que probablemente no sea hasta el 25, requeriría de cambiar esas baterías con cierta constancia, cosa que es lo que queremos evitar. O sea, queremos minimizar al máximo todas las tareas de operación y mantenimiento. No queremos que el usuario tenga lo que requiere ahora mismo tener, estar continuamente limpiando, cambiando, limpiando, cambiando. Esa es nuestra máxima.
Begoña Sánchez nos dice que cuando se crea costra en el pozo de bombeo o en el depósito de homogenización, ¿cómo afecta al equipo en lo referente a medidas? Entiendo que la costra te refieres a lo que flota, a los flotantes que hay por encima, a los Sí. flotantes que hay por encima del agua. Si es eso a lo que te refieres, ahí lo que hacemos es una alerta de que se está acolmatando la parte superior del agua y que también el usuario tiene que decidir si limpiarla o no. Si no vemos el agua y hemos calibrado para niveles de costra y espumas y acolmatamientos en alguna de las implantaciones que tenemos, si no tenemos visibilidad del agua, lo que cuantificamos es lo que hayamos calibrado y si lo que se ve por encima es costra, decimos que hay X nivel o X porcentaje de costra con las características que de esa costra ya hemos podido obtener durante la calibración. Perfecto, Pablo. Carlos Pereira nos pregunta si los parámetros se pueden utilizar tanto en sistemas separativos o conjuntos. Sí. Sí, Sin problema, o sea, ¿verdad? lo único que es necesario es disponer de un área, superficial de agua visible. No lo he dicho, pero ya lo digo, nuestra tecnología, y eso lo vemos también en esa fase inicial de implantación, nuestra tecnología no es recomendable de momento para esos sitios donde hay un burbujeo, el resultado de un bombeo, que lo único que se ven son burbujas o esas turbulencias, no turbidez, sino turbulencias asociadas al Claro. agua, que hay un chorro de agua cayendo sin cierta tranquilidad y homogeneidad. Nuestra tecnología es para agua en movimiento, pero no en el extremo ese de la salida de un bombeo a no sé cuántos metros cúbicos por segundo. Pablo Pascual Ferrán nos pregunta si ustedes desarrollan sus propios algoritmos de inteligencia artificial para calibrar los equipos. Sí, la tecnología es completamente nuestra. La tecnología, tanto desde el punto de vista de hardware, como desde el punto de vista de software, como desde el punto de vista espectroscópico, es completamente nuestra y somos nosotros los que hemos diseñado y los que fabricamos el hardware, es de diseño propio. Los algoritmos que van en la parte neuronal para la inteligencia artificial también son todos nuestros y el modelado espectroscópico también es enteramente nuestro. Perfecto. Juan Luis Díaz nos dice capacidad de penetración desde la lámina de agua de la tecnología óptica empleada me indica 15 centímetros barra 0,5 metros. No sé. La cámara, voy a decirlo en dos dimensiones, ¿vale? Nuestra cámara multiespectral inteligente ahora mismo la tenemos colocada desde un punto que está casi en la lámina de agua, 25 o 30 centímetros, ¿vale? De distancia del agua. Y el máximo que tenemos es en un piloto que estamos midiendo el efluente a 25 metros, ¿vale? A más lejos, menos precisa, eso es de cajón, quiere decir, es igual que el ojo humano. Y luego, desde el punto de vista de penetración en el agua, que probablemente Juan Luis se refiriese a eso, depende mucho de lo que haya en la lámina de agua, o sea, de la cantidad de sólidos en suspensión, de turbidez, de color. Nosotros medimos los datos ópticos externos del agua, enviamos una de luz y recogemos lo que devuelve, y en función de lo que contenga la lámina de agua, imaginaros un agua bruta, podemos estar hablando de milímetros, ¿vale? En cambio, Claro. un agua de cauce podríamos llegar desde el punto de vista de lo que pasa dentro de ese agua en función de la iluminación a metro y pico. Tanto Aguilar nos pregunta, Pablo, ¿cómo afectan los cambios de color y la formación de espumas y de flotantes al sistema? Si tanto el cambio de color como la aparición de espumas o flotantes se han calibrado durante la fase de calibración, afectan lo que afecten desde el punto de vista. Si lo que hay en la superficie de la lámina del agua es una capa de espumas, no vemos lo que hay en el agua. Si de lo que hay en la lámina superior del agua lo que hay es una capa de flotantes, sean ramas, sean botellas, sean toallitas, sea lo que sea, tampoco vemos el agua. Requerimos de áreas de agua visible en las cuales hemos realizado la calibración y van a suceder durante la producción. Si está completamente acolmatada la lámina de agua, sea de espuma, sea de lodo, sea de algas, sea de flotantes del tipo que sean, decimos qué hay y cuánto, pero del agua poco decimos. Perfecto. Pablo, Camila Forero nos pregunta, frente a los cambios de los parámetros de calidad del efluente según el tiempo seco o el tiempo de lluvias, ¿habría que ajustar el modelo para estos dos casos? ¿Sería igual el tiempo de ajuste para cada situación o los ajustes posteriores tomarían menos tiempo?
Los ajustes posteriores toman menos tiempo y eso sí. Y la primera pregunta también, ¿es necesario hacer una calibración discontinua en cauce, en efluente, en el cual hay esa estacionalidad no derivada del ciclo humano o no derivada del ciclo productivo industrial, en lo que es más un ciclo estacional natural de lluvias, no lluvias? Es necesario programar y planificar una calibración discontinua en los momentos de estiaje y en los momentos de avenidas, en ambos momentos. Bueno, pues ya poco a poco vamos finalizando, nos quedan 4 o 5, Pablo. Carlos Alberto Tagliero nos pregunta que si habéis estudiado vincular la espectroscopía con información de olores o concentración de gases. Y tenemos un piloto, tenemos una implantación en la cual medimos 3 tipos de gases en ese mismo punto. Digo un sí rotundo porque lo tenemos, a la vez que digo que no, no está dentro de nuestro objetivo inmediato profundizar en ese área de la parte de gases externos y la parte visual externa del agua. Ya tenemos integrada en nuestra estación, tiene integrados 3 gases, los carbonos, los nitratos y los fosfatos, me parece, no recuerdo exactamente, y sí que estamos midiendo los gases de fuera del agua, pero no, repito, a corto plazo estamos totalmente focalizados y dirigidos a los datos ópticos externos del agua. Gracias, Pablo. Israel García nos dice que si consideráis posteriormente aplicaciones referentes al control microbiológico. Sí, tenemos otra, además de los escurridos, tenemos otra convocatoria, en este caso es una convocatoria asociada al CEDETI, la convocatoria Misiones, que seguro que la conocéis, donde estamos viendo qué es lo que sucede con el E. coli. No tenemos resultados, acabamos de empezar y es 3 años donde tenemos que ver los resultados en esa parte microbiológica. Perfecto. Sandra Barro nos dice, si los metales pesados serían homogéneos, ¿cuál sería el límite de detección para el arsénico? No necesitaría, la pregunta sería al revés. Dime la matriz de agua y cuál es la variabilidad del metal pesado arsénico en ese agua y yo, en función de la variabilidad de esa matriz de agua, te haría una pequeña aproximación de si, siendo homogéneo, creo, o por la experiencia que tenemos, podría ser viable en nuestra tecnología. No hemos probado con metales, tenemos varios interesados en metales pesados, no recuerdo exactamente si en el caso del arsénico, y no te podría decir, o sea, cualquier cosa que te diría ahora mismo te engañaría, no lo sé. Perfecto. Pablo Antonio Izquierdo nos dice que si el equipo puede estimar caudales en el caso de instalarlo en un colector de alivio, en un colector en alta. Pues ahora mismo tenemos una implantación, como decía antes, donde vamos a hacer una calibración del caudal de salida en función de las imágenes y con un caudalímetro en lo que está entrando en ese colector de alta. Hasta el momento lo hemos hecho con nivel, ¿vale? Con nivel, que sí somos precisos a la hora de dar una medida aproximada, continua, alerta temprana, apoyo a la toma de decisiones de nivel, y vamos a hacerlo con caudal. Estoy seguro que también vamos a dar una medida aproximada porque en el pasado ya probamos el tema del caudal aproximado. Estamos ya con las 2 últimas. Nos dice José Antonio Campo una pregunta interesante. ¿Soportan los equipos la lluvia directa, Pablo? Sí. Sí, No habría problema. ahí ahora tenemos en lo que tiene que ver con exterior de estas 50 100 implantaciones, ahora mismo tenemos de exterior aproximadamente 40 o 35 y han soportado agua, o sea, salpicaduras y polvo, que es esa IP que os decía antes, 65, no hermetismo y estanqueidad. Y José Antonio Campo nos deja una aclaración. Dice, una implantación es habitualmente un contrato menor según Ley 9/2017. Bueno, no es pregunta. ¿Una implantación es habitualmente un contrato menor según la Ley 9/2017 o por el contrario no se puede hacer adjudicación directa? Pues no sé si es el foro. Ahora mismo tenemos implantaciones que son directas por lo especial o lo disruptivo de nuestra tecnología. Repito, nos encontramos en situación precomercial con un TRL, un nivel de madurez 7, 8 frente a 10, que sería lo que es en mercado. No tenemos competidores.
tenemos implantaciones, todas las implantaciones que tenemos son por debajo de un menor y tenemos alguna adjudicación de negociados sin publicidad, como él decía, por lo disruptivo o lo innovador de la tecnología. Estupendo, Pablo, pues muchas gracias. Ha quedado totalmente resuelta todas las consultas. Como has visto, han sido un montón, así que ya te dejamos descansar. Yo para despedirme os quiero dar las gracias a todos los asistentes de nuevo al directo de hoy, asistentes de España, de Portugal, de América Latina. Han sido más los 500 que se han registrado, también los que no lo han visto en directo lo verán después en diferido. Quiero darle las gracias a Pablo por su excelente exposición y, lógicamente, a su empresa Aquacor por patrocinar el evento. Espero que haya sido de vuestro interés y nos vemos pronto. Mientras tanto, tenéis a diario toda la información y la actualidad en aguasresiduales.info, donde también seguiremos atentos a todos los avances que Aquacor nos vaya trayendo en los próximos meses. Aprovecho también para comentaros antes de irnos que mañana viajamos el equipo de Aguas Residuales a Castellón a cubrir el 37 Congreso de AEAS. Así que los que estéis por allí, espero que podamos vernos y saludarnos. Y nada, Pablo, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte por segunda vez con nosotros y espero que en los próximos años sigas viniendo y contándonos esas novedades que tengáis. Muchas gracias, José Miguel, y muchas gracias a todos y a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. No lo dudéis ni un segundo. Pues muchas gracias y que tengáis todos una buena tarde. Hasta pronto, gracias.